imagen de Eva o no. Vamos a hablar con Adrián Piñatelli, que es periodista de Infobae y divulgador de historia, para analizar un poquito todo lo que rodea a esta noticia. Adrián, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No sé si decir buenos días o buenas tardes. y Pero bueno, estamos ahí en el mediodía, ¿viste? estamos ahí justo. ¿Vos almorzaste? No, Y entonces tenés son razón, buenos días, son buenos días. Nosotros Buenos días. no almorzamos ni estamos en vías de almorzar todavía. Es más, no sabemos si vamos a verdad. almorzar, así que hasta las 6 de la tarde estaremos con buenos días. Bueno, escuchamos un poquito. Primero, ¿cómo resistió ese edificio ahí en el medio de la 9 de julio cuando todos los demás edificios fueron demolidos? Bien a la Argentina, Horacio resistió. Bien. ¿Por qué? Porque había muchos proyectos. Había dos grandes proyectos en danza en la década del 20 y del 30 en la Argentina. Uno era de los arquitectos urbanistas que querían hacer una gran avenida parquizada. Sí. ¿No? Sí. Como en las grandes ciudades, se pensó en una avenida donde el transporte pesado iba a ir por el subsuelo, el transporte liviano por arriba, muchos árboles, mucho parque, un tránsito fluido. Y había otros que pensaban hacer la ciudad cívica a lo largo de esa avenida. Mira. ¿Cómo la ciudad cívica? Llevar todos los edificios, desde casa de gobierno, desde el gobierno, pasando por los ministerios, pasando por las secretarías que se te ocurran, la secretaría, el impuesto a los réditos, la casa de moneda, hacer como una ciudad cívica, desde Avenida de Mayo hasta Plaza Constitución. Hubo estos dos, eran dos proyectos que chocaban. Sí. Que chocaban totalmente. En el año 36 formalmente se empezó a hacer la avenida 9 de julio a partir del Obelisco. Y la gente que quería hacer esa ciudad cívica dijo, ¿por qué no empecemos por un ministerio? Hagamos el Ministerio de Obras Públicas. Ajá. Lo emplazaron donde ahora lo podemos ver. Sí. Era un edificio que iba a contramano de la arquitectura que había entonces en la ciudad. Terribles rascacielos de 90 metros. Sí. Que no tenían nada que ver con lo que pasaba en la ciudad, pero que en realidad se hizo. ¿Es verdad que la idea era hacer dos casi en espejo? Claro, cuando se inauguró que se inauguró en tiempo récord, cuando terminaron dijeron, hagamos un igual sobre Bernardo Irigoyen donde funcione el Ministerio de Guerra y de Marina. Ese era el proyecto, claro. Una segunda etapa, claro, que no se llevó a hacer. Claro. Es decir, esto, Horacio, lo tenés que enmarcar en el vasto plan de obra pública que desarrolló Agustín P. Justo, un poco para paliar la crisis económica y la desocupación que había en la década del 30, claro. Posterior al crack de 1929. Claro. Y escúchame, y esta idea de demolerlo no es reciente, no es el primer gobierno que anda pensando en este tipo de cosas. ¿Desde cuándo se viene pensando y cuáles son las restricciones? ¿Por qué ninguno logró avanzar? Porque evidentemente es un edificio que ya ha quedado... A ver, imagino yo que como gran parte de cosas del Estado le falta mantenimiento, es más caro remodelarlo que destruirlo y está ubicado en la peor... digamos, está muy bien ubicado, pero le genera un lío a la 9 de julio. ¿Por qué resiste ese edificio? Resiste porque todavía no está la voluntad política efectiva de demolerlo. En 1995, en diciembre de 1995, el intendente porteño Domínguez, en ese entonces, recordemos, Horacio, que el intendente no le elegía a la gente, sino que lo elegía el presidente, anunció que a lo largo de 1996 iba a demoler, por orden del presidente Carlos Menem, presidente peronista, iban a demoler un edificio que estaba íntimamente relacionado con uno de los hechos
eh, fundamentales de la historia del peronismo, que fue el Cabildo Abierto de agosto de 1951, donde le habían ofrecido la candidatura a vicepresidenta a Eva Perón. Claro. Si fue una provocación, si fue una decisión tomada, no se sabe, porque también Menem dijo, le vamos a poner rodillos a los cimientos y lo vamos a correr para que no estorbe el tránsito de la 9 de julio. Claro. Sí, por ahí la gente no recuerda, pero la 9 de julio, durante mucho tiempo, tenía playas de estacionamiento en la 9 de julio, digamos. Por eso era todo un gran estorbo. Cuando empiezan esas modificaciones y esa modernización de la 9 de julio, queda ahí ese edificio que encima de todo, durante los últimos 20 años, fue una especie de piquetódromo. Todos los piquetes eran en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, todos los piquetes eran en la 9 de julio. Así es. Yo creo que quedó un edificio ajeno a la armonía urbana de la ciudad. Yo no soy urbanista, no soy arquitecto, para nada, pero cuando abrieron, por ejemplo, Diagonal Norte, ¿viste Diagonal Norte? Sí. Yo no sé si vos te fijaste, los edificios tienen una cornisa, todos a la misma altura, desde Plaza de Mayo al Obelisco. Sí. Porque eso había que respetarlo. Mira. Se respetaba una cierta altura, una cierta armonía, y al hacer ese edificio se rompió con todo. Se rompió todo, obviamente. Y escúchame, se rompió todo. ¿Y de quién depende? ¿Quién tiene potestad? ¿Cómo es esto? Porque recién estábamos hablando y ¿es un edificio considerado patrimonio histórico? ¿Está protegido? No, creo que no está protegido, no, creo que no está protegido. Eso depende del gobierno, de decir, vamos a demolerlo. Tendría que fijarme más atentamente en la legislación al respecto, pero qué sé yo lo tomo más ahora como una provocación, ¿no? Como una provocación. Y escúchame, y el hecho de que esté colgada ahí la imagen de Eva, porque algunos dicen, bueno, por ahí se demuele el edificio, por ahí no se demuele el edificio, pero sigue esta política de despolitizar los edificios del Estado, y ya que están quitando todas las imágenes y todos los bustos, tranquilamente pueden proceder a quitar estas dos imágenes de Eva. Sí, tal cual. Sí, eso también. Así como se le sacó el nombre al Centro Cultural Kirchner, se puede sacar las siluetas de Eva, o no poner nada, o poner las siluetas, por ejemplo, de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento. Claro. Poner la figura de, no sé, de Favaloro, de Bernardo Jussa y premio Nobel, claro. de Leluar. Sí, algo que no tenga un componente tan político, ¿no? Claro, tenemos 5 premios Nobel en la Argentina. Sí. Hay gente que hizo verdaderamente historia y contribuyó al progreso de la humanidad. El caso de Luis Agote, que fue el que descubrió el método para para conservar la sangre, que no se coagulase. No, claro. Y hay gente que dice, ¿por qué no buscamos argentinos que hayan hecho algo por la unidad de los argentinos y no por la división de los argentinos? Contame la situación del edificio. ¿Está en condiciones? ¿Se la banca? ¿Con alguna inversión se lo puede mejorar? ¿O el edificio sufre estos 88 años de vida y esta vida vinculada al Estado? Porque hay edificios privados que en 88 años han sido mantenidos perfectamente, pero sabemos cómo es el Estado a la hora de cuidar sus propios bienes. Yo no lo recorrí ahora, lo conozco perfectamente adentro. El edificio en su momento fue elogiado por los medios, como una maravilla. Maravillaba los ascensores, era todo un adelanto para la época. No sé cómo estará ahora realmente, cuál es el grado de mantenimiento de este edificio, pero bueno, el trazado de la 9 de julio, viste, nos detenemos mucho en este edificio, pero se perdieron otros edificios muy importantes. Se perdió donde ahora está el obelisco, estaba la iglesia San Nicolás de Bari, la misma que está sobre Avenida Santa Fe. Claro. Estaba ahí, se hizo para colocar el obelisco y abrir
la Avenida Corrientes, sobre la 9 de julio, ahí a 2 cuadras del Ministerio de Desarrollo Social, estaba la famosa jabonería de Vieites, donde se reunían los criollos para conspirar en mayo de 1810. Claro. Es decir, ahí se perdió mucha joya arquitectónica colonial con la apertura, porque recordémoslo a la gente, donde ahora está la 9 de julio, había casas. No, claro, por supuesto. Sí, ahí barrieron todo, digamos, para generar esa amplitud, evidentemente barrieron todo lo que había en esa superficie o en esa zona. Adrián, gracias por compartir con nosotros toda esta información. No, te agradezco a vos por llamarme. Hasta la próxima. Era Adrián Chau, Piñatelli, periodista de Infobae. Muchas gracias. Hasta la próxima. Divulgador